Shalom, shalom, Javerín, que el Eterno los tenga con mucho bien en este día quinto de la semana, Yom Hamish. Bueno, estamos meditando hoy en Devarim 28 y Pasuk 15. Respecto de las situaciones que hay en la vida, muchas veces nosotros debemos entender que el Eterno nos advierte a través de su Torah y advirtió al pueblo de Israel en las diferentes circunstancias de la vida, porque Él deseaba lo mejor de lo mejor. De tal manera que debemos entender que si el Eterno le dio a Israel en el monte Sinai la Torah, era porque quería que el pueblo se elevara y se fortaleciera como ningún otro pueblo, y que ciertamente se lograra hacer un reino de ecuanime, de gente santa, en este caso de reyes y de sacerdotes. Y consecuentemente esto trae a colación el hecho de que la Torah de una manera importante exhorta de una manera especial al pueblo de Israel y habla acerca de las bendiciones y las maldiciones. Hoy queremos hablar de las disminuciones, hoy queremos hablar un poquito de esto y por qué son las implicaciones del hombre. Miren, una de las situaciones muy importantes que el Eterno tiene para nosotros es que Dios creó de una manera el universo, toda su creación, y nos enseñan nuestros maestros que hay una entidad espiritual muy importante, las cuales sostienen todo lo creado. El Eterno creó a esas entidades espirituales conocidos energías o como ángeles, que son los que sostienen toda la creación. De ellos dependen, del Eterno esencialmente, pero Él creó a los ángeles para que de Él, por sus diferentes categorías, pudieran detener, pudieran sostener, pudieran llevar a cabo no solamente la creación en los primeros 6 días, sino a través de la recreación de día tras día que ha sucedido a través de estos 6,000 años al día de hoy. Y entonces, consecuentemente, vemos a esas entidades que tienen el control y dominio. Ciertamente el Eterno así lo determinó, que hubiese ese dominio de parte de estas entidades. Así lo ordenó el Eterno, así lo ordenó. Consecuentemente, todo lo que sucede en los cielos sucede en la tierra. Todo lo que sucede en los cielos sucede en la tierra. Entonces, consecuentemente, todo lo que sucede en la tierra es producto de lo que sucede en los cielos. ¿Están conmigo? Sin embargo, hay un factor muy importante que altera estas circunstancias. Dios creó todo, tiene el control y tiene el dominio sobre todas las cosas, y lo tiene ordenado a través de esas fuerzas que Él creó para mantener la creación y para que la creación se recree, válgame la redundancia. Consecuentemente, todo lo que sucede en la tierra es producto de lo que sucede en el cielo, y es el cielo el que tiene el control de la tierra. Pero hay un factor que hace un cambio extraordinario en su entender y en su acción. Y esto es la libertad del hombre para decidir. Ningún ser en los cielos, en la tierra, tiene esta facultad. Ninguno, nadie, solamente al hombre se le otorgó la libertad de decidir. Solamente al hombre tiene el poder para decidir. Y esto nos hace diferentes de los ángeles y diferentes de toda la creación. Pero también, dada esta situación, el hombre puede causar que haya cambios en la creación. Dada la libertad que tiene para decidir, puede causar cambios, transformaciones por sus hechos, por sus palabras y por sus pensamientos. ¿Están conmigo? Por sus hechos, por sus palabras y por sus pensamientos, el hombre puede causar cambios en la tierra, puede afectar lo natural, y consecuentemente al natural, al causar cambios y afectar lo físico, afecta lo espiritual.
Esa es la facultad que el Eterno le ha dado, que el hombre, al afectar lo físico, lo natural, afecta lo espiritual. Y entonces, consecuentemente, nosotros tenemos una responsabilidad grandísima delante del Eterno. Así es que nosotros podemos construir o podemos destruir, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos y por nuestros hechos. Mucha gente se cuida de sus hechos, pero no de sus palabras. Mucha gente se cuida de sus hechos y de sus palabras, pero no de sus pensamientos. Y entonces son esas luchas tremendas que tiene el hombre y que de alguna manera influyen, de una manera importante, influyen en la creación física, en este mundo físico del espacio y del movimiento. ¿Están conmigo? Y entonces eso nos llega a pensar a la responsabilidad que tenemos y las implicaciones que tiene el hombre de poder recrear y crear, de alguna manera fortalecer la voluntad del Eterno. Es decir, el Eterno nos ha dado esa facultad, que nosotros decidamos, pero dentro de esa decisión que el Eterno nos ha dado para determinar por nuestra decisión, traer bien o traer mal, traer bien o traer mal. Y es aquí a donde cabe lo que estamos viendo acerca de las verajot, decir las bendiciones, y las kelalot, las maldiciones o las disminuciones. Esta es la razón por la que el hombre tiene facultades y puede él afectar incluso el mundo espiritual. Y por esta razón el Eterno, incluso en la Torá, hay más citas de disminuciones que de bendiciones. Hay más disminuciones que bendiciones. ¿Qué nos enseña o qué nos quiere decir el Eterno con todo esto? Pues una cosa muy, pero muy sencilla, que nuestros malos pensamientos o nuestros pensamientos no correctos, que nuestras palabras que no son las correctas y nuestros hechos que no sean los correctos, van a traer una devastación terrible sobre la creación y sobre incluso el ámbito espiritual. Y por eso, mis amados, es que nosotros tenemos que cuidar nuestra manera de vivir. ¿Cómo podemos cuidar nuestra manera de vivir? Pues de una manera muy importante, guardando los mandamientos del Eterno. Y por eso el Eterno dice: sucederá que si oyeres la voz del Eterno Dios tuyo, para cuidar y para hacer todos los preceptos que yo te ordeno el día de hoy, te pondrá el Eterno Dios tuyo te pondrá elevado sobre todas las naciones de la tierra, y empiezan las bendiciones. Pero en el verso 15 dice: pero sucederá que si no oyeres la voz del Eterno Dios tuyo, para cuidar y cumplir todos los preceptos y sus leyes que yo te ordeno hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es interesante porque cuando se habla de bendiciones, las bendiciones también nos alcanzan, pero las maldiciones también nos alcanzan. O sea que es un factor muy interesante, que al final del día lo que nos está diciendo que nadie puede escaparse ni de las bendiciones, pero nadie puede hacerse de las bendiciones si no es que las bendiciones te alcanzan. Esto es bien importante. ¿Cómo es que te van a alcanzar las bendiciones? Cuando tú cumples, cuando tú vives los mandamientos del Eterno, las bendiciones te alcanzan. Y eso nos hace evaluar nuestra vida. ¿Cómo voy? ¿Cómo estoy? Pues ahí pasando, santo Dios bendito. ¿Cómo estoy? Mis hermanos, las cosas que vienen a nuestra vida no son casualidades, y a veces nos cuesta trabajo aceptar cómo estamos, porque la realidad es que estamos en los días donde estamos pidiendo al Eterno misericordia.
donde estamos confesando, donde estamos tratando de hacer rectificaciones en nuestra vida, y cómo nos está costando. Porque hay gente que lee los Selijot y nada, piensa que nada más con leerlo ya lo hizo. No, tiene que estar reflexionando su vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando? Si ha venido de más a menos en ciertas circunstancias de su vida, en ciertas áreas de su vida, se debe de preguntar qué está pasando. Tristemente la gente pasa y le pasa las cosas, ¿y qué crees? Pues anda como, bueno, pues ni modo tenía que llover, no, pues ni modo tenía que granizar, no, pues ni modo tenía que venir un tsunami. No, si hay cosas, circunstancias que están viniendo a la vida de uno se tiene que estar preguntando qué pasa, Hashem, qué sucede, qué estoy haciendo mal, cómo puedo mejorar. A veces estamos más o menos, llamémosle así. Y te voy a decir que aun cuando está más o menos, nunca se pregunta uno cómo puedo mejorar. Y la realidad es que el hombre debe tender a mejorar, no a empeorar o esperar que le lleguen, lo aleno, las maldiciones, sino tiene que estar reflexionando en cómo está su vida. Y estamos en esos días de reflexión de cómo he vivido en este año, qué he hecho con mi vida, qué he hecho con mi salud, qué he hecho con los recursos, qué he hecho con los mandamientos del Eterno, qué he hecho con el Shabbat, qué he hecho con las fiestas. Las he tomado en poco, las he valorado, las he hecho mías. ¿Qué he hecho con todo ello? Y esto trae como resultado que si yo estoy haciendo, que si estoy oyendo la palabra del Eterno, el Eterno tendrá a bien bendecirme y las bendiciones me alcanzarán. Pero si no, las maldiciones vendrán a la vida de uno. ¿Están conmigo? Y por eso es bien importante que nosotros podamos entender que tenemos que vivir de una manera importante la vida en relación con el Eterno. Y esa relación con el Eterno debe de ser precisamente las situaciones que habremos de vivir en nuestra vida. Y por eso dice el Eterno: las palabras y los mandamientos, las leyes y los estatutos que te ordeno hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza: maldito serás en tu ciudad, y maldito en tu campo, etcétera, etcétera. Fíjense que es interesante porque habla del contexto. La ciudad, el campo. Luego dice, luego va la canasta, y luego a la arteza, luego al fruto de tu vientre, luego al fruto de la tierra, luego a la camada de tus vacunos y los rebaños de tus ovejas, luego en tu entrada y en tu salida. Santo Dios bendito. ¿Eso qué quiere decir? Que todo, absolutamente todas las cosas van a alcanzar, van a tocar, van a operar, van a obrar en nuestra vida. Se puede empezar con algo muy pequeño, pero puede alcanzar cosas muy extraordinarias en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir integral. Por lo tanto, mis amados, nosotros tenemos que entender que el Eterno, que es bueno, quiere lo mejor para nosotros. Y por lo tanto, la forma de vivir que el Eterno quiere y tiene para nosotros es lo mejor. El mejor camino y la decisión que podamos tomar afectará para bien no solamente este mundo, y afectaremos para bien el mundo espiritual. Pero si nosotros no estamos conscientes de ellos, entonces nosotros vivimos solamente por vivir, y tristemente vamos decidiendo mal. Que el Eterno nos ayude a entender, a comprender, a reflexionar de una manera importante en cómo yo estoy viviendo, cómo afecto todo con mis pensamientos, con mis palabras y con mis acciones. Que el Eterno, que es bien bendito, traiga a tu vida una bendición grande, porque tú estás viviendo acorde a los parámetros de su palabra, porque eso es la guarda de nuestras vidas,
es ese barandal que nos guarda y que nos ayuda a estar bien y a vivir bien. Pero nosotros lo decidimos, amados. Nadie puede decidir por nosotros, sino solamente nosotros. Y incluso no solamente afectamos nuestra vida, no solamente afectamos a nuestra familia, pero también a todo el entorno en que vivimos, es decir, hasta la misma creación. Que el Eterno nos guarde de hacer estas cosas negativamente y que pensemos en hacer rectificaciones en estos días y pedir perdón al Eterno para poder vivir pensando, hablando y haciendo lo correcto. Tenemos que hacer muchas rectificaciones, mis amados, porque a estas alturas del camino hay mucha gente que tiene batallas con los pensamientos, que batalla con su manera de hablar. Siempre que abre su boca es para criticar, para maldecir, para no sé. ¿Y qué decir de las acciones? No se detiene su mano de ser humano. Que el Eterno les ayude a que sus pasos, a que su mente, que sus brazos, que sus manos sean dirigidas de una manera correcta. Que el Eterno les dé un magnífico día. Shalom, shalom.